con la segunda ponencia del día, tal y como lleva como título, Playas, recurso cada vez más escaso, a cargo del catedrático de Puertos y Costas de la Universidad Politécnica de Valencia, José Serra Peris. El catedrático ya estuvo aquí también el año pasado en otra jornada. Como he dicho un poco en la parte de introducción, un poco cómo llegamos a enlazarnos el catedrático y Nules fue en el momento en el que íbamos a iniciar ese procedimiento de reclamación patrimonial por los daños del puerto de Burriana y evidentemente no podíamos ir desnudos a denunciarlo, ¿no? Sino que tenemos que tener acreditado técnicamente y de forma muy solvente pues que efectivamente habíamos sufrido unos daños y que tenía un principal causante, aunque no único. Por lo tanto, pues contratamos los servicios de la universidad y pues hicieron un estudio muy profundo en el que la conclusión era que el puerto de Burriana era la principal causa de la regresión en Nules, ¿no? A partir de ahí ya se contrató un despacho de economistas para valorar los daños y demás. Ahora sí que les puedo decir que recientemente hemos hecho otro contrato con el catedrático, un poco con la vista puesta en el futuro. Ha dicho antes Alma pues cuáles son un poco las 5 líneas de trabajo que se están llevando tanto a nivel de defensa de nuestros intereses, y hay uno que es vital, ¿no? Que es, y además las preguntas iban en esa línea, la defensa de las playas y su recuperación pasan por construir espigones. Eso es absolutamente básico, o llevar obras de regeneración con otras medidas además de espigones, ¿no? Por lo tanto, hemos dicho, y es así, que el Ministerio a día de hoy solo contempla la construcción de espigones que se van a iniciar a finales de marzo las obras en una parte de Nules, afectando a 4 espigones, pero el resto, que es cerca del 85% de nuestro litoral, no hay ninguna actuación prevista. Todo lo que hemos hecho ha sido pues adelantar trabajo para que todo lo que podamos hacer lo hagamos, y hemos contratado pues a este especialista en la materia, el que haga pues lo que tiene que haber hecho Costas, que haga un estudio con propuestas concretas, desarrollando las estrategias que presentó Costas en noviembre de 2015 para que pues podamos ir a Costas y decir, miren, aquí tienen ustedes el proyecto, no tienen nada que hacer, solo que consignar, revisar y licitar, ¿no? Por lo tanto, este es el trabajo que ahora le hemos encomendado al catedrático para los próximos meses, que haga un proyecto de regeneración del 100% del litoral, y cuando lo tengamos, pues iremos al gobierno, sea el color que sea, pues a entregarle la faena y que, bueno, pues que revisen que esté todo correcto y que puedan licitar estas obras. Así que sin más, cedo la palabra al señor Serra. Yo, en principio, yo iba a hablar, y es la idea, de que las playas son un recurso escaso, y en todo caso me faltó añadir una cosa más al título, en peligro de extinción. Bueno, yo he puesto lo primero, pasa, cada vez que levante la mano, tú pasas. ¿Pasas? Ahora. Bueno, las costas, decir qué tipo de costas hay es muy sencillo. Costas acantiladas, cuando la pared supera los 2 metros, si es menos de 2 metros lo llamamos técnicamente costa rocosa baja, y las playas de arena, de grava o de arena y grava. Pero una cuestión interesante es que, como España es el centro del turismo de sol y playa, uno llega y dice, ¿cuántas playas tenemos en este país, considerando incluso las islas? Pues el 25%. Esto es más o menos al principio de este siglo, en este momento probablemente sea menos. Más de la mitad de la costa es acantilada, y luego hay un resto, casi también un 25%, que bueno, pues es costa rocosa baja, costa antropizada, llena de defensas, ocupado por puertos, comerciales, pesqueros o lo que sea. Es lo que hay. Con lo cual decimos, tampoco tenemos tantas playas, en cuanto a su longitud es menos. Yo aquí he puesto, digamos, tenéis la longitud de costa por los diversos municipios costeros, el número de provincias, el número de municipios, etcétera, etcétera. Y como veis, en el caso de la Comunidad Valenciana, pues tenemos 597 kilómetros de costa. Hay que decir que estas cifras bailan constantemente. Es como cuando uno iba a la web del Ministerio, que ha ido cambiando de nombre legislatura tras legislatura, que te encontrabas playa de, vamos a decir, de Les Marines, y de pronto te decían 2 kilómetros. Decías, hombre, qué bien. Y a lo mejor al cabo del año volvías a entrar y te decía 500 metros. O sea, son cifras que cambian, depende de cómo se mida, en cierta forma. Pero bueno, tenemos eso, la Comunidad Valenciana, 597 kilómetros de costa. Es bastante.
representa respecto a lo nacional, pues no llega a un 8%. Si pasamos a la siguiente, vemos precisamente la longitud de playas y el número de playas. En la Comunidad Valenciana, pues ahí tenemos 275 kilómetros de playa y tenemos 232 playas. Nos gana Galicia, pero no voy a decir por qué nos gana Galicia, porque hacen trampa, ni más ni menos. Es decir, ahí entre piedra y piedra hay una playa y le ponen un nombre. Entonces, pues, muchísimas playas. En cierta forma, por ejemplo, podríamos decir que Nules tiene una playa, es una. Lo que pasa es que luego pues, se ha ido compartimentando y se le va dando nombres. Perfecto, sin ningún problema. A mí me gusta definir las playas como un ecosistema, pero abiótico, es decir, no respira. Pero es un ecosistema porque nace, crece y lamentablemente puede morir. Las playas de pronto aparecen porque son alimentadas fundamentalmente por los cauces. Ahí he puesto que entre un 80 y un 90% de las arenas o las gravas que hay en una playa las ha traído un río, una rambla, un torrente, un barranco, quien sea. De ahí vienen esos sedimentos. Y eso es un punto importante que hay que tener en cuenta. También puede estar alimentada por la erosión de los acantilados, de las diversas formas con las que se pueda erosionar. Las playas alimentan playas, en cierta forma. Si no hubieran espigones en Nules, pues empezaríamos por la primera playa o por Les Marines que acabamos de nombrar y la arena de Les Marines pues iría a la que tenemos bajo al sur. Las dunas también alimentan playas y las playas alimentan las dunas. También hay sedimentos de origen biogénico, las conchas, que es lo más habitual que encontramos, pero como ahí indico, lo mismo que los materiales de origen químico, son materiales que se disuelven con el agua de mar y al final desaparecen, porque se convierte en un material muy fino, tipo polvo. En el caso del químico, por ejemplo, es como lo que llamamos el karst marino. Lo mismo que ocurre en las cuevas de San José de Vaiduso, pues es lo que ocurre a veces en algunos acantilados. Aquí el acantilado más cercano que tenemos está en Vinaroz, bastante lejos. Costa Rocosa Baja sí que tenemos, que es en la sierra de Irta, pero nada más. Lo que tenemos son cauces que lamentablemente no funcionan. Aquí está, digamos, no es la situación actual, ojito, es la situación cuando se empezó el siglo XXI. Ahí he colocado pues, las diversas frentes costeros que tenemos, entre barreras totales o parciales, e indicamos pues, volumen de sedimentos erosionado, el volumen de sedimentos erosionados al año, la longitud de costa en recesión y tanto por ciento de costa en recesión. El rojo son todas aquellas frentes que superan el 80% de longitud de costa en recesión. Algunos se salvan pues, en la zona de Benidorm, evidentemente, faltaba más, pero por ejemplo si nos vamos entre Puerto de Burriana y Puerto Siles, que seríamos donde se enmarcaría por ejemplo Nules, y Sagunto, Almenara, pues ahí vemos algo muy importante. ¿Qué volumen de sedimentos se han perdido desde el origen que tenemos información hasta el 2000? Más de 22 millones de metros cúbicos de arena. Eso es bastante volumen de arena y de gravas, todo mezclado. Lo cual nos está señalando que, ojo, aquí hay un problema, evidentemente. Se ha perdido mucho material que no sabemos dónde está, evidentemente. ¿Cuáles son las causas de que las playas entren en ese proceso de estar enfermas y poder desaparecer de nuestra vida? Bueno, yo he puesto algunas, hay muchas. Ausencia de alimentación natural desde el continente, barreras al transporte sólido, la urbanización, infraestructuras y el cambio climático. Está el último, pero casi podríamos decir es el principio. ¿Qué pasa con la ausencia de aportes sedimentarios? Lo acabamos de decir. Los materiales que encontramos en una playa los ha traído fundamentalmente, y aquí, por ejemplo, en este caso de Nules, diríamos que el 100% nos ha traído los cauces. Pero hay presas, hay embalses que no solamente embalsan agua, sino que además embalsan, digamos, sedimentos que de forma natural, ya sabemos que el río erosiona, transporta y deposita, pues erosiona, deposita en el embalse y aquí paz y allá gloria, no nos llega. Por lo tanto, uno de los problemas que tenemos más importantes es la falta de esa alimentación desde el continente, que es necesario que haya que acudir a ella.
con lo cual no perdamos de vista, aunque luego podamos volver a ellas, que es una de las actuaciones que se debería hacer, recuperar esos sedimentos que están atrapados en los embalses. No solamente los embalses, sino la sobreexplotación de acuíferos también es un problema, evidentemente. Se reduce el caudal de los cauces, se reduce la capacidad de erosión, se reduce la capacidad de transporte y al final llegan menos. O el acondicionamiento de márgenes, ver un margen de un cauce pues de hormigón o de escollera o una tubería de fibrocemento no, una tubería de hormigón, pues evidentemente ahí el proceso de erosión ha desaparecido en el cauce. Por lo tanto, casi podemos decir es uno de los problemas fundamentales, la falta de esa alimentación. Además de esa falta de alimentación, están las barreras al transporte sólido. Aquí se ha nombrado ya muchas veces, segundos anteriores, el puerto de Burriana o el puerto de Castellón. Ahí tenemos una imagen en la cual, pues, si no hubiera esa regulación y tal, y los cauces suministraran sedimentos, pues los aportes del Ebro llegarían. Las arenas del Ebro han llegado hasta Denia, ojito, en su tiempo. Ahora, evidentemente, no llegan, por supuesto, porque el Ebro no nos da suficientes sedimentos, evidentemente, y porque luego tenemos otros puertos por el camino que van cortando el transporte, Castellón y Valencia, con lo cual es imposible que lleguen a Denia. Vale. De esa situación pasamos a la siguiente y vemos que ya tenemos el puerto de Castellón, con lo cual los aportes, si llegaran del Ebro, ya no pueden llegar hacia el sur, y el Mijares tampoco aporta nada. Si a eso lo añadimos y siguiéramos hacia abajo y viéramos que está el puerto de Burriana, pues dice, pues ya apaga y vámonos. O sea, si Castellón nos ha cortado la alimentación, Burriana nos ha cortado la alimentación de lo que podía pasar, no tenemos nada. Por lo tanto, las barreras pasa, aquí tenemos, por ejemplo, el puerto de Castellón, barrera total al transporte. El siguiente que tenemos pasa, este es muy conocido, el de Burriana, evidentemente, donde la playa al norte pues realmente es generosa. Podríamos decir que tiene las arenas que tendría que estar aquí. Y en Burriana también, ojito. Pasa, pero no solamente los puertos son barreras al transporte sólido. Los espigones de encauzamiento, cauces o marjales, ahí tenemos Cullera, y los de Tabernes de la Valldigna dicen la culpa de nuestra playa es por culpa del espigón margen izquierda del Júcar. Tienen razón, de cierta forma, y porque luego se ha tratado mal el tema. Tenemos sistemas de defensa, espigones, los espigones también van cortando ese transporte. Por lo tanto, no solamente son los puertos, en gran medida, pero otras barreras más pequeñas también cortan ese transporte. Yo aquí he traído este porque este es un caso muy curioso. Es un caso en que se resolvió el problema, que es lo que a uno le gustaría, evidentemente, resolver problemas. Eso es el Cabo de Cullera, y de pronto se dicen, alguien le dice, vamos a construir un puerto deportivo, el puerto deportivo de Capblanc. Yo esto siempre se lo pongo como problema a los alumnos y les digo, si me traéis una foto del puerto deportivo de Capblanc, no hace falta que vengáis a clase, tenéis matrícula de honor. Sé que no la voy a poner porque ya no existe. Se empezó a construir el puerto y, como veis, va apareciendo una playa a costa de que arriba, en el rincón, en la curva, la playa va desapareciendo. Ahí vemos en la del 86 un inmenso playón que no existía en la zona de la Isla de los Pensamientos, más arena acumulada donde se supone que debería estar la dársena del puerto, y la última imagen es la más curiosa. Se elimina el dique construido, y en el momento se eliminó el dique, podemos ver esa lengua de arena en el agua, cómo va volviendo la arena a su sitio original. ¿Por qué se les ocurrió? No voy a decir las causas, pero os podéis imaginar. A alguien se le ocurrió la idea y dije, vamos a hacerlo, y ya está. Pero se equivocaron, no se dieron cuenta de que eso es una bahía y que ahí el transporte es distinto del transporte norte-sur. Si pasamos a la siguiente, el emblemático, el puerto de Valencia, evidentemente, al que se le echa la culpa de todo lo que pasa en el Saler, en Pinedo, en Cullera, así hasta el Cabo de San Antonio. Ahí vemos diversos proyectos, ampliaciones y demás. La última fue la ampliación norte, que ahora actualmente se habla mucho de la ampliación norte, no sé qué, tal cual. La ampliación norte, lo que podía afectar a las playas terminó en el 2010, hace 13 años. No sé por qué vuelven otra vez a la carga.
Y si pasas a la siguiente, es que esta es muy curiosa. Esto es uno de los proyectos que uno dice, menos mal que no salió. Ese es el proyecto del Marqués de la Romana, que su idea era llevar el puerto de Valencia a la Albufera de Valencia. Con un par, sí señor. Se abre un canal desde la bahía y se entra al puerto en la Albufera. Perfecto. No prosperó. Ante estas cosas uno siempre piensa y dice, Dios existe. Pero a veces se despista. Bien, si pasamos a las siguientes, hay un tema que son las zonas de sombra. Las zonas de sombra vienen muy bien, según para quién. Por ejemplo, esa es la zona de sombra del puerto de Valencia. Dices, ahí, en lo que he marcado como zona de sombra, eso es una playa que va creciendo. La playa de Pinedo crece y crece y crece. ¿Por qué? Porque la arena entra y no sale. ¿Hay más zonas de sombra? Sí. Pasamos. Esta es, por ejemplo, la del puerto de Castellón. El puerto de Borriana no tiene zona de sombra. Eso es un problema. Pasamos. Lamento ir muy a prisa, pero el tiempo es el tiempo. Hablamos de otro riesgo, la presión urbanística. Aquí tengo la evolución de la población en una franja costera de 5 kilómetros de profundidad. A principios del siglo XX, escasamente el 12% de la población vivía en las costas bajas, como esta. Va subiendo. En los 60, boom turístico y urbanístico en el litoral, se pasa a un 27%. Y a principios de este siglo, pues el 50-60% de la población se asenta en esa franja costera. ¿Qué ha pasado? Que el hombre ocupa un espacio sin saber cómo funcionaba. Y no creáis que esto es un problema español, no. Este problema está a nivel mundial. Especialistas en costas, como aquel que dice, hasta los años 60 no hay. En los años 70 en este país éramos 4 expertos en costas. Como comprenderéis, el caso que se nos podía hacer era muy poco. Para 4 forraboinas que se os ocurre decir que las playas pueden desaparecer, ¿qué sabrán de ellos? Pero si avanzamos con el tema urbanístico, pues aquí he traído algunas imágenes como ejemplo. Esto es la playa de la Goleta, también de la Baidina, el Lago Azul y demás, y podemos observar cómo las casas de arriba, los adosados, han construido los jardines precisamente encima del cordón dunar. El resultado, como vemos, es que la playa está desapareciendo. La gente tiene una puerta en el jardín para bajar a la playa y, bueno, pues tiene que saltar o ponerse una escalera o algo, porque si no, no bajan a la playa. ¿Quién es culpable de esto? Yo recordaba el otro día los 10 mandamientos de Pierre Brum, del ingeniero de costas, y que uno de ellos dice, sé condescendiente con los pecados del pasado y cúbrelos de arena. Si resulta que el hombre pasa a ocupar un espacio del que no sabe cómo funciona, pues puede meter la pata, efectivamente. Cuando ya sabemos cómo funciona y se sigue ocupando ese espacio, dices, alguien está permitiendo que se hagan estas cosas. Hay que decir que en España la primera ley de costas fue del 69, pero el reglamento no apareció hasta la primera parte de los 80. Luego apareció la ley del 88, que por cierto los ayuntamientos aprobaban planes parciales rápidamente, porque como la servidumbre de protección en lugar de 100 metros podía pasar a 20, se hicieron muchas cosas. ¿Qué responsabilidad hay de esas situaciones? Pues es difícil señalar. Cuando no sabes eso cómo funciona, pues, con lo que decía Pierre Brum, cúbrelos de arena y sigamos para adelante. Otro problema, por ejemplo, son los paseos marítimos. Bueno, estas imágenes de arriba es muy curioso. La ley del 88 decía, todo lo que alguna vez fue deslindado como zona de dominio público sigue manteniendo su calificación como zona de dominio público. Curiosamente, esa primera línea marcada en rojo estaba construida en zona de dominio público. Se aprueba la ley del 88 y no me preguntéis cómo el ayuntamiento consiguió que desafectaran eso como zona de dominio público. Pasó a dominio privado. Lo pongo porque es una cosa muy curiosa. Si se quitara el paseo marítimo que hay y esa primera línea de casas, la playa sería una playa estable, perfecta. Pero por la presencia sobre todo del paseo, no, es una playa en recesión, lamentablemente. Como vemos, la anchura de playa seca, esta imagen es generosa, es mucho menos.
Y a la derecha, esas imágenes de abajo, pues uno corresponde, no sé qué playa es por la zona de Alicante, donde podemos ver un hotel construido sobre la propia playa. La Dinamita se encargó de él, evidentemente. Y en la de la derecha del todo, ahí vemos una urbanización totalmente ilegal, evidentemente, donde la gente se construyó su casita encima del cordón dunar. Evidentemente entró la pala y se los llevó a todos, porque nadie tenía ni licencia de obra, ni cédula de habitabilidad, ni nada por el estilo. Estaban sobre el escarpe, ocupando el dominio público, pues fuera. Como que dice, no tienes papeles, pues ¿qué vamos a hacer? Esto es el caso del Saler, concretamente sobre la playa de la Garrofera. Aquí el problema está en la urbanización de la Casba. No sé si habrá alguien por aquí de esa zona afectada. Claro, estos señores cuando se compraron esa casa, en primera línea, tenían una playa de 65 metros de anchura. Hoy, pues, la imagen de abajo, con suerte, un poquito de arena y asunto arreglado. Claro, dices, ¿qué ocurrió aquí? Aquí sí que no es el mismo ayuntamiento, pero la culpa la tuvo el Ayuntamiento de Valencia, ni más ni menos. Decide en los 60 construir una macrourbanización en el Saler, construir una segunda ciudad de Valencia, grandísimo, con puertos deportivos, escuelas, mercados, iglesias, cines, de todo. Y, bueno, si hay algún arquitecto que no se me enfade. El planeamiento urbano, el proyecto de urbanización, lo hacen unos arquitectos y cogen unos planos de los años 20. Cuando fueron a construir y a replantear por dónde iban las calles, muchas de las calles estaban en el mar. Claro, quedarían sorprendidos de que, ¿cómo es posible? Si estoy cogiendo unos planos, estoy siguiendo esos planos y ahora resulta que la calle está en el mar. Claro, lo que decíamos antes, cuando ocupas un territorio que no sabes cómo funciona, ese es el problema. ¿Qué pasa con los paseos marítimos? Si tenemos un muro vertical, si el oleaje alcanza la pared, dobla su altura, porque se junta la ola que llega con la que se refleja. Y si llega una ola de 1 metro, tenemos una ola de 2. La capacidad de mover sedimentos es función exponencial de la altura de ola. 1 metro elevado a 2,5, que es el factor que se utiliza, es 1. Pero 2 elevado a 2,5 es muchísimo más que 1 y muchísimo más que 4. ¿Eso qué supone? Que hay mayor capacidad de mover sedimentos. Esa es la playa de la Vila Chollosa, antes de la regeneración, pues vemos, yo los llamaba agujeros negros. Es decir, el oleaje encima pasaba por encima del muro, lavaba el muro y lo vaciaba. Vemos ahí el agujero negro y ahí vemos la farola, parte de la acera desaparecido, parte del asfalto. Este siguiente caso es en la playa de Poniente de Benidorm, no es con el actual paseo marítimo, sino con el que había entonces. Aquí, ¿qué ocurrió? Si vemos las imágenes, entre el noviembre del 88 y marzo del 90, la playa prácticamente ha desaparecido, es la zona de Fontanillas. Las causas eran ni más ni menos muchísimas causas. El hombre también jugó un papel y el ministerio también. En marzo de 90 vemos que de pronto ha aparecido una piedra en la playa, una piedra de 1,5 metros de altura, que a nadie se le había caído. Eso quiere decir que había lo mismo 2 metros de arena ahí que desapareció por completo. Vino un temporal, desapareció la playa, pero ahí vemos cómo el muro se empezaba a sentar, cómo el muro empezaba a girar. Eso es una grieta que apareció en el asfalto, ahí junto al muro otra grieta, un desastre. El Ayuntamiento de Benidorm muy preocupado porque decían, si esto aparece en los tabloides, nos quedamos sin turistas británicos. Tengo que decir, como el problema fundamental fue un hipervasculamiento, yo sabía que al día siguiente del temporal la playa se habría recuperado y efectivamente al día siguiente ya estaba la playa de Fontanillas en su sitio, como debe ser. Aquí vemos más ejemplos de cuál es el problema de los paseos marítimos. Ahí a la derecha está Piles, con agujeros negros, con pilares de primera línea rotos, con problemas. Han resuelto el problema poniendo tablestacas metálicas. Yo no lo hubiera hecho, pero es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? El cambio climático. El cambio climático está ahí. Está claro que el cambio climático nos ha venido bien
pero que muy bien para todos. Si en el invierno hacía mucho frío era por culpa del cambio climático, si no hacía frío era por culpa del cambio climático, si en verano hace mucho calor es por culpa del cambio climático y si no hace mucho calor es por culpa del cambio climático. Todos hablamos del cambio climático, pero ¿se hace algo? Poco o nada. Ahí he puesto unas imágenes de las zonas inundadas. Esto les podría venir muy bien, y entendámoslo, desde el cariño, al Ministerio, porque esa zona azul es hasta donde llegaría el agua. Oye, pongamos ahí ya el dominio público marítimo terrestre, dejemos de tonterías. ¿Para qué estar cada 2 años cambiándolo? No, directamente cogemos, rayamos la zona inundada y decimos, hasta aquí el dominio público marítimo terrestre, porque no sé cuándo, pero esto se va a inundar. Pero estas imágenes son engañosas. ¿Por qué? Porque esa zona inundada es por lo que técnicamente nosotros llamamos cota de inundación. Y la cota de inundación es la suma de 4 variables. La pleamar bioequinoccial, en primavera y otoño se suele producir, la marea meteorológica, debido a viento u oleaje, el setup, que es una elevación que se produce en el nivel del mar por rotura del oleaje, y el cuarto es esa elevación del nivel del mar por el efecto del calentamiento. Ahí vemos en esa imagen cómo vamos sumando todo, y llegamos a la cota de inundación. Esas manchas azules que podemos ver en el visor de emergencia climática de la Generalitat es esa cota de inundación. Eso no quiere decir que en el 2100 todo eso va a estar inundado. No, eso puede ocurrir si, digamos, se juntan esas 3 cosas, porque la otra ya viene dada, la subida del nivel del mar. Si se suman marea meteorológica ascendente, pleamar bioequinoccial y un setup por un temporal, podemos llegar a esa situación. Lo hemos vivido con el temporal de la Dana de Gloria, ni más ni menos. Si pasamos, ahí vemos cuál sería la elevación pues, para el 45 o para final de siglo. Para final del siglo y en la peor de las situaciones nos acercaríamos a una subida de 60 centímetros. Claro, dices, hombre, una subida de 60 centímetros, eso es poco, no es mucho, total. Ojo, en una playa que tenga una pendiente muy baja, una subida de 60 centímetros, como luego veremos, puede significar desaparecer completamente la playa. Pasa. Bien, aquí tenemos Almazora y Nules. Y he puesto la zona inundada para el 2100, en la peor de las situaciones. Cota de inundación, calculada. Tabernes de la Valldigna, 3,80. Meliana, 2,14. Sagunto, 3,57. Nules, 3,57. Ahora cogemos un mapa topográfico de Nules y marcamos la cota de nivel de 3,5, 4 metros, para estar seguros por si acaso no se engaña el temporal. Y bueno, pues a la cota de más 4 ponemos el límite del dominio público marítimo terrestre y tenemos el asunto arreglado por lo menos hasta final de siglo. Luego ya los que vienen detrás que arreen, a saber qué pasa. Bien, eso hay que saberlo. Esa zona inundada es por la cota de inundación, no por la elevación del nivel del mar. Pero aquí tenemos la posición de la línea de costas según esas previsiones, esos escenarios. La primera línea roja a la derecha se supone que es la situación actual, muy generosa por parte del Ministerio, en este caso de la Generalitat. Pero como vemos, si nos vamos al escenario 6, que es la situación pésima de final de siglo, ¿dónde está la playa de Nules? Hombre, allá arriba queda algo. Aquí no queda nada. ¿Pasa? Ahí tampoco, ya no nos queda nada. Lo de Les Marines ya habría desaparecido también. Y vamos, si nos vamos ahí a... No sé por qué algunos le llaman la playa de Pedrarrocha y es Rajadell, pero bueno, son cosas de las administraciones. Sí, no, a veces con la guía de playas del Ministerio antes, cuando se llamaba MMA y esas cosas, había una playa de por aquí, de la Comunidad Valenciana, que tú marcabas y aparecía en Melilla. Y decías, eso sí que es una invasión como Dios manda, qué caray.
así se hace la cosa. Pero como vemos, la situación al final es que no va a haber playa. Esto nos puede llevar a una conclusión, aunque parezca descabellada. Es decir, voy a darle de comer a la bestia. Si toda esa playa va a desaparecer, hoy vierto un volumen de arena que compense todo ese retroceso. Perfecto. Pero no lo harán, no os preocupéis. Las praderas. Las praderas de Posidonia, que no es un alga, es una defensa natural de las playas. Tener una pradera de Posidonias frente a tu playa, eso es como si tuvieras un dique exento. Reduce la energía del oleaje, pero lamentablemente van desapareciendo por muchas causas, también por culpa del hombre. Vertidos de aguas negras, vertidos de pesticidas y herbicidas en el caso del uso agrícola, el paso de embarcaciones de arrastre, las embarcaciones que fondean ilegalmente ahí en el medio, todo eso va provocando el retroceso de las praderas de Posidonia. Ahí pongo, ¿qué ventajas tiene una pradera de Posidonia? Pues que es un enterrador de dióxido de carbono, lo cual para el cambio climático vendría bien, evidentemente. Es un reciclado de nutrientes, es una protección de la costa y es un aumento de la biodiversidad. Pero no nos alegremos. Aumento de la temperatura del agua de mar, regresión de la pradera de Posidonia. Algunos expertos dicen que entre 10 y 20 años las praderas han desaparecido por el aumento de la temperatura del agua de mar. Eso es algo que contrastamos, porque hasta hace unos cuantos veranos, en pleno verano, entrabas al agua y decías qué fría que está, y ahora entras y dices, hombre, no está mal de temperatura, está bien. Ha subido 3 grados la temperatura del agua de mar. Eso es bastante. Me parece que nos preocupamos por el tema del cambio, la elevación, por supuesto, es un problema y demás, pero este elemento natural está perdiendo, lamentablemente. Pasa. Yo aquí digo, hombre, para que Nules esté tranquilo. En el caso de la agricultura, el cambio climático a final de siglo pues puede suponer una pérdida de un 5%, ¿no? Es un 5%, porque últimamente la vista me va fallando. A la población lo afectaría, no llega a 400 habitantes, poca cosa. A la red natura sí, prácticamente, podemos decir, al 100% quedaría inundada. Inundada en esa situación que decíamos antes, ni más ni menos. Pasa. ¿Qué podríamos resumir? Bueno, pues que el cambio climático es responsable de la subida del nivel del mar, evidentemente, con la consiguiente pérdida de territorio. A mí me gusta, ya he cambiado, en lugar de pérdida de playas estoy hablando de territorio, porque al final la defensa de la playa, defensa de la costa es defender el territorio, si no lo estamos perdiendo. Problemas de intrusión marina en estuarios acuíferos, erosión del borde costero, pérdida directa de ecosistemas por el calentamiento del agua del mar, aumento la frecuencia y la intensidad de los temporales y con consecuencia cada vez más devastadoras. Yo ahí empiezo a tener mis dudas. Comparando los temporales que han habido desde el 20, antes del 20, sí que ha habido algunos muy extraordinarios, como Gloria, pero no suelen haber tantos recurrentes. Pero bueno, es cuestión de ir viendo cómo evoluciona con el tiempo. Bueno, todo esto evidentemente afecta a la población y es necesario analizar la vulnerabilidad de cada zona y sector para identificar sus necesidades y adaptación. Yo he puesto ahí en amarillo, eso fue un congreso que se celebró en el 2000, Océanos Tercer Milenio, y los expertos decían, no es calentamiento esto de CO2, es que la Tierra está girando, el eje está girando, y el hemisferio norte pasará a ser hemisferio sur, y el hemisferio sur pasará a hemisferio norte, pero eso tardará mucho. La idea estaba ahí, es decir, cualquier cosa puede ser interesante. Hay una cosa con el visor de emergencia que a mí me gustó mucho cuando se hizo la presentación, y es que, vamos a ir a prisa, alguien, la que lo expuso, una consellera, dijo, todo esto es lo que va a pasar, y se dirigió al foro, que la mayoría eran alcaldes, como diciéndolo, ahí la tienes, báilala. Claro, cuando dices, Salma sale y dice el ayuntamiento, pinta poco. Pues ¿qué va a hacer el ayuntamiento? Pintar poco, evidentemente. Si pasamos, hay algunos riesgos
que bueno, con la ley del 88 desaparecieron. Hasta el 88 se sacaban arenas y gravas para agricultura, incluso para la construcción. Ahí tenemos la playa de Vinaroz, que desapareció porque se instalaron unas graveras y se llevaron todas las gravas de la playa. Ahí no queda nada. Si vemos la siguiente, por ejemplo, esta es de vertidos, de residuos. Aquí a la izquierda vemos la bahía de Portmán, ahí a la derecha vemos la bahía de Portmán hoy. No está la bahía de Portmán, ha desaparecido. Por la culpa, como yo digo, es de Roberto. Roberto es el lavadero de toda la borea de minería y ahí están los volúmenes que se vertieron. Eso no hay por dónde cogerlo. Eso es terrible. Si pasamos a la siguiente, es otro ejemplo. Esto es la playa de la isla Mazarrón. Eso veis más o menos la situación original, pasa. Y la situación actual es que ahí se ha construido una flecha, era una playa basculante, la arena ha entrado toda ahí y ya no sale. Para que veáis, en los años 80 ya trabajé en esta playa y dije, la solución es cortar la flecha y que la arena vuelva a su sitio, como lo que veíamos en el puerto deportivo de Cablanc. 80 a 23 son 43 años, con la solución puesta encima de la mesa. ¿Se ha hecho algo? No. Siempre dices, hay que mirar que hay otros que están peor, no, pero eso no consuela. Pasa. Vamos a intentar rápidamente más o menos contar. ¿Qué pasa? Falta de aportes, barreras al transporte, presión urbanística, cambio climático, son principales causas. Bueno, pasa a la siguiente. Esto es lo que tradicionalmente siempre se plantea. ¿Qué cosas pueden hacerse? Desde el escollerado hasta no hacer nada. ¿Pasa? No hacer nada. Cualquier estudio de soluciones para reparar una playa o regenerarla, la primera alternativa que llamamos alternativa cero es no hacer nada. Viene bien. Esta es la buena. Alimentación artificial de espigones, alimentación artificial más espigones, regeneración dunar y retirada. ¡Ay, amigo! Los extremos se tocan. No hacer nada, más o menos es lo que viene ocurriendo, y la retirada. Técnicamente nosotros hablamos de dos retiradas, lo que llamamos retirada estratégica y retirada planeada. ¿La reforma del reglamento no es una especie de retirada? ¿No? En lugar de decir, esta primera línea la tenemos que demoler para poder regenerar la playa, dices, hago el deslinde, queda en dominio público, o directamente el temporal descalza los edificios, aquí no se puede vivir, esto se cierra y hay que demolerlo. Ya tenemos la retirada. Perfecto. Si pasamos a la siguiente, yo he pasado a esto. Recuperación de la alimentación continental, regeneración dunar, alimentación artificial más espigones en L y otra posibilidad con trasvase inverso, y alimentación artificial más arrecifes artificiales a baja profundidad. Y otras cosas que pueden hacerse, que hay que atreverse a hacer. Si pasamos, oye, si el problema es que se quedan los sedimentos en el embalse, draguemos el embalse y pidamos un caudal ecológico, no para el cultivo del arroz en el del Tebre, no, un caudal ecológico sedimentario, que también los cauces me traigan sedimentos que puedan llegar a la playa. Y una forma de que lo traigan es dragar, coger los sedimentos que se han quedado dentro del embalse, dejarlos aguas abajo de la presa y que el cauce siga moviéndolos hasta que lleguen a la desembocadura. Garantizamos la alimentación, pero no sabemos. Regeneración dunar, casi diría yo que esto es lo primero que habría que hacer. Es decir, ante el problema de esas zonas en azul que veíamos en las imágenes, construyamos una barrera, los holandeses lo han hecho hace muchos años, que esté por encima de esa cota de inundación. Y el mar no se nos desbordará, porque llegará a esa duna y no seguirá para adentro. Regenerémosla. Pasa a la siguiente. Esta es una solución holandesa. Se conoce como la bomba de agua. Estos chicos, en ese tramo de costa que vemos a la izquierda en 2005, empezaron a aparecer unas cosas, 2013, 2022, esos son 20 millones de metros cúbicos de arena. Ellos dijeron, dejamos aquí estos 20 millones y que corran, que la dinámica litoral vaya distribuyendo esta arena a lo largo de la costa. Cuando volvamos a la situación origen,
volvemos a echar otros 20 millones de metros cúbicos de arena. Tienen un banco bastante generoso. Aquí tenemos el banco, bueno, digo teníamos el banco de Cullera en aguas profundas. Digo teníamos porque todavía están analizando todas las alegaciones que se han presentado, con lo cual todo lo que se tenía previsto de vamos a sacar. La reunión que tuve hace 2 semanas en Madrid, y estaba Ángel Muñoz, todo un detalle por su parte, recibirnos, la cara que le vi a él y al secretario general es de que esta declaración va a salir mal. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la actuación estrella del Ministerio actualmente? Aparte de no hacer nada y hacer esa retirada encubierta que puede ir hacia adelante. Espigones y alimentación artificial. Sabemos que espigones y alimentación artificial no es la solución óptima total, porque tú alimentas entre los espigones y esa arena se pierde también. Además, para el usuario de la playa, los espigones son una faena. A la gente le gusta andar por la orilla. Se encuentra un espigón y pasar por encima no porque me puedo caer. Tengo que darle la vuelta. Entonces es incómodo. Por ejemplo, lo que aquí yo planteo es lo siguiente. Estos puertos siles y allá pues tenemos una de Sagunto. Yo coloco aquí un espigón en L. Con esa L, para que la arena que venga hacia abajo se me acumule, como vemos en la imagen de la derecha. Y arriba un espigón que cierra eso. Bueno, cuando se supere una determinada anchura en la zona apoyada en el dique que he construido, en el espigón que he construido en Puerto Siles, cojo la arena y la devuelvo al origen. Es crear circuitos cerrados de transporte. Yo vierto arena, puedo ser entre espigones, pero los pongo en L y espero que se me vaya acumulando la arena. La estoy guardando. Cuando la necesite, me la devuelvo al sitio donde la había echado al principio. Es una solución. Esto, por ejemplo, es la solución de Meliana. La solución Meliana fue un ensayo a escala natural. 2 espigones en él, en este caso durmiendo el suyo, y una alimentación artificial. Y la playa está como el primer día. Pasa. Arrecife barrera. El arrecife barrera lo que busca es reducir la energía del oleaje que le llega a la playa. Yo hago una alimentación artificial. Bueno, primero construyo el arrecife, eso sí, si lo hacemos al revés, fatal. Y ese arrecife, barrera a baja profundidad, lo que hace es reducir la energía del oleaje que llega a la playa. Yo sé que si reduzco la energía del oleaje, reduzco la capacidad de transporte y la arena que yo vierta va a estar mucho más tiempo. Porque, por ejemplo, el hacer una alimentación artificial y nada más, supone que si hay una capacidad de transporte, los años pues, se van a ir llevando esa arena y al final me voy a quedar sin arena. Tendría que volver a echar, como los holandeses, y aquí no están dispuestos ni a la primera carga ni a una recarga. Por lo tanto, reducimos esa capacidad y la arena estará más tiempo. Puede ser así o puede ser aislados, como si fueran diques exentos y conseguimos una playa pues incluso con esa forma, con esos semitómbolos. Muy bien, vamos a terminar. Este es el caso de las praderas. Lo he puesto aquí, por lo que decíamos antes, cada circulito es una embarcación que ha fondeado. ¿Cuál es la solución? Lamentablemente el tema de la pradera y la temperatura del agua de mar no tiene solución. Yo he apuntado en algunos sitios. Aquí la solución sería coger un iceberg y meterlo en el medio del Mediterráneo y a ver si conseguimos que baje la temperatura del agua, porque otra cosa no podríamos hacer. Bien, aquí he puesto un resumen de las medidas que habría que hacer. Como veis, he marcado lo primero, regenerar esos cordones dunares para evitar la inundación de la zona litoral. Y la regeneración y protección de la playa, que el Ministerio está obligado, porque lo dice la ley, la del 88, la reforma del 13 y las que queramos. Todas dicen, el Ministerio tiene que preocuparse de esto. El Ayuntamiento también puede hacerlo, le deja la ley del 88, pero dice, pásame un proyecto y si me parece bien te lo apruebo y si no, no. Y lo vas a pagar tú. Y las obras de costas no son baratas, lamentablemente. Bien, si pasamos, bueno, eso tenemos el resumen, pues sistemas dunares y regenerar las playas. El objetivo, alcanzar una playa sostenible, es así lo ideal, alimentación artificial, pero protegiéndola con espigones. Ahí me hizo gracia Ángel Muñoz, que cuando le presenté los arrecifes, dice, hombre, ten en cuenta que eso retiene la arena y no va al sur. Y digo, ¿y el espigón? Hace lo mismo. Y además le dije, espigones y alimentación artificial es una solución que ya está desfasada y no se utiliza por ahí.
seamos novedosos, vayamos a innovar y a buscar soluciones que realmente funcionen. Bien, y bueno, pues espigones con diseño adecuado, esas seles que pueden almacenar arena para luego trasvasar, diques exentos o arrecifes, barrera a baja profundidad. Esas cosas están ahí y se las ha contado. Pero, en fin, si, como antes comentaba por ahí fuera, si quisiera hacer un resumen de la reunión que tuvimos con el secretario de Estado y Ángel Muñoz y la directora, es qué bien, el Ayuntamiento nos ha pagado un viaje a Madrid y hemos venido a comer a Madrid. Ahora nos volvemos a casa. Muchas gracias por vuestra atención.